toques de inspiración en La Voz del Rey. El siguiente mensaje por nuestro pastor, el hermano Gabriel Antonio Álvarez de Restrepo, de la Fundación Nuevo Amanecer. Deuteronomio capítulo 18, versos del 9 al 11, dicen: Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no cometas los mismos actos repugnantes que practican esas naciones. Que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Origen histórico. Aproximadamente 300 años antes del nacimiento de Cristo, los celtas vivieron en las islas británicas, Escandinavia y Europa occidental. Eran una sociedad como cualquiera de las de hoy, pero sus usos y costumbres fueron controlados por una sociedad de sacerdotes paganos llamada los druidas. Ellos adoraban y servían a Samain, diosa de la muerte. Cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la víspera del Año Nuevo céltico en honor de su dios Samain. Las raíces paganas de la celebración se atribuyen a la celebración celta de Samain, del culto a los muertos. Se trata de una tradición anterior a la invasión de los romanos, año 46 a.C., en las Islas Británicas, enmarcada en la religión de los druidas en Inglaterra, Francia, Alemania y en los países célticos. Así que es muy interesante que estemos bien informados de todas estas ante la proximidad de una fiesta que cuenta con millones de seguidores en todo el mundo, como lo es el Halloween, pero que por lo visto es totalmente una fiesta pagana. Abramos bien los ojos a la realidad, porque todo esto es anatema, maldito ante los ojos de Dios. Es La Voz del Rey. Medicina preventiva, segunda parte. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3 dicen: A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Debemos estar muy agradecidos con el Señor Jesucristo, porque por su gracia hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Y es allí donde debemos permanecer. Por tal motivo, sigamos conociendo un poco más de la historia de esta costumbre pagana del Halloween. Y con ello, abramos los ojos a quienes siguen ciegos e ignorando las verdades divinas. En esta fiesta, los druidas, a manera de mediums, se comunicaban con sus antepasados esperando ser guiados en esta vida hacia la inmortalidad. Los druidas creían que en esa noche en particular los espíritus de los muertos regresaban a sus antiguos hogares para visitar a los vivos. Y si los vivos no proveían comida a estos espíritus malignos, toda clase de cosas terribles podrían ocurrirles. Si los espíritus malignos no recibían un festín, un trick, entonces ellos harían travesuras malas a los vivos. Trick or trick, o sea, treta o trato. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa exigiendo alimentos y en algunos casos niños y vírgenes para ofrenda a su dios Samain. En el festival de la muerte, si se los daban, se hacía un trato, un trick, y se iban en paz. Si la gente de la aldea no daba a los druidas el alimento o persona que exigían, se lanzaba una maldición sobre la casa entera y, según ella, alguien de esa familia moriría en ese año. Esa era la trampa o tetra del trick. Podemos entender verdaderamente que el Tricky Halloween
no es verdaderamente un juego de niños. Es la voz del rey. En estos momentos continuaremos con la tercera parte del título, el tema llamado Medicina Preventiva, y seguiremos hablando de ese tema tan importante que es el Halloween. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versos del 3 al 5, dice: baste el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes que viven entregados al libertinaje y a las pasiones, a las borracheras, orgías, disipaciones y detestables idolatrías. Para ellos resulta extraño que a ustedes ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje, y por eso los ultrajan. Pero tendrán que dar cuenta de ello al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Siguiendo con el tema, la invasión de los romanos. La cultura celta se mezcló con la de los césares y la religión de los druidas terminó por desaparecer. Sin embargo, la fiesta de los muertos no se perdió del todo. Los romanos la fusionaron con sus fiestas de Pomona, dedicadas a la diosa de la fertilidad, y así el primitivo Halloween de los celtas pudo sobrevivir al paso del tiempo, conservando gran parte de su espíritu y algunos de sus ritos. Con la expansión del cristianismo por Europa, la fiesta se encontró un nuevo rival. Primero, el Papa Gregorio III decidió trasladar la fiesta de Todos los Santos al 1 de noviembre y poco más tarde, en el año 840, Gregorio IV ordenó que la celebración fuera universal. Y como fiesta mayor que era, requería una vigilia para preparar la fiestorra. Precisamente el 31 de octubre, la Noche de los Muertos de los antiguos celtas. Esta vigilia se llamó Vigilia de Todos los Santos, y con el paso del tiempo su importancia fue creciendo y su pronunciación fue cambiando hasta terminar en lo que hoy conocemos como Halloween. Pese al cúmulo de coincidencias y de ritos superpuestos, la fiesta cristiana conservó guiños de la versión ancestral iniciada por los celtas y continuó siendo para siempre la noche de los que tributaban un especial interés por la muerte y el más allá. Cada año se hace más popular la celebración de la fiesta del Halloween o Noche de Brujas. Los niños, con la plena aprobación de sus padres, salen por la noche del 31 de octubre vestidos de fantasmas, vampiros, calaveras o demonios, pidiendo dulces casa por casa. Los supermercados y las jugueterías se caracterizan para esta fecha adornando sus vitrinas con calabazas, murciélagos y avisos de color negro, naranjo y rojo. Prácticamente casi todas las personas están abrazando la costumbre del Halloween con un sentir complaciente y convencidos de que no existe nada oscuro en esta festividad. Seguimos recalcando que no es un juego de niños, es algo anatema, maldito ante la presencia del Dios Todopoderoso. Estás escuchando La Voz del Rey. La voz del rey. Medicina Preventiva, cuarta parte, Apocalipsis 18, versos 4 al 5 dice: oí entonces otra voz del cielo que decía: ustedes, los de mi pueblo, salgan de esa ciudad para que no participen de sus pecados ni reciban parte de sus plagas, pues son tantos sus pecados que llegan hasta el cielo y Dios ha tomado en cuenta sus injusticias. El significado oculto de Halloween. La fiesta de Halloween, es decir, el festival de Samhain, todavía es hoy celebrado oficialmente por los satanistas, ocultistas y adoradores del diablo como la víspera del Año Nuevo de la brujería. El mismo Anton LaVey, autor de la Biblia satánica y sacerdote alto de la Iglesia de Satán, dice que hay 3 días sumamente importantes para todo satanista, y el día más importante de todos es Halloween. La Iglesia satánica asume como suya esta fiesta. Desde el 5 de septiembre hasta el 9 de noviembre, la Iglesia satánica cumple con las siguientes celebraciones. Celebraciones que se mezclan y aplican a los festejos del Halloween y Día de los Muertos. Ayunan para buscar la voluntad de Satanás. Elección de sacerdotes confesores para escritos en el libro del macho cabrío. Ritual para maldecir el cuerpo de Cristo. Reunión para preparar el día del Samhain.
reflexión en disciplina, ayunos y mantras, ritos tradicionales, confesión de los pecados contra Satanás. Bendicen a los integrantes de los grupos musicales y de artistas satánicos. Ordenan a los ministros del rock, músicos, managers, promotores, etc., involucrados en el satanismo. Ritos bautismales. Maldicen cualquier contacto que hayan tenido con cualquier cristiano. Luego se bautizan con agua de alcantarilla, sangre de niños y de adultos sacrificados. Octubre 31. Inscripción en el libro del macho cabrío. Comienza para ellos el año satánico. Se invoca el poder total de Belcebú, Nostradamus y otros demonios. Noviembre 1. Se sella a los satanistas, a los espíritus de los muertos para sacarlos del purgatorio. Es decir, que entregan ofrendas, altares y recuerdos a los muertos para que sean altares para la invocación a los demonios. Noviembre 2 al 9, semana de las bodas a Satanás. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Medicina preventiva, así que aferrados a la palabra de Dios, porque el tema del Halloween, lo vuelvo a repetir, no es ningún juego de niños. Esta es la voz del rey. Medicina preventiva, quinta parte. Jeremías capítulo 10 verso 12 dice: así ha dicho el Señor: no sigan las enseñanzas de las naciones ni tengan temor de las señales del cielo, aun cuando las naciones las teman. Por cuestiones de prudencia, ya que no deseamos enfatizar el comportamiento de las sectas satánicas, no publicamos las fuentes ni las fechas completas de fiestas dedicadas al diablo. El 31 de octubre, Halloween, es la víspera del Año Nuevo para la brujería. La enciclopedia del libro del mundo de lo oculto dice que es el principio de todo lo frío, oscuro y muerto. Cuando usted envía a sus pequeños niños hacia afuera para ir a hacer el trick or treat, a pedir calaverita o Halloween, usted realmente les está enviando a festejar todo lo frío, oscuro y muerto en el mismo contexto satánico y oculto. Eso es lo que nos enseña esta tradición pagana. Según la enciclopedia de Collier, el tema de la celebración de las fiestas modernas de Halloween viene de las viejas festividades druidas y los festivales romanos en el honor de Pomona, diosa de la fruta, que fueron llevados de la Gran Bretaña durante la ocupación romana. ¿Cómo entró esta fiesta a nuestros días? Cuando Constantino se convirtió en emperador de Roma, dictó una ley que declaraba el catolicismo como la religión oficial del Estado. Constantino exigió como emperador que cada uno se hiciese católico o enfrentara la pena de muerte. Alrededor del año 609 se transforma el panteón del templo pagano, dedicado a todos los dioses, a la iglesia cristiana, dedicada a la Virgen y a los mártires cristianos. La tradición celta entró con mayor fuerza en el siglo VIII, cuando la Iglesia romana estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. En inglés, All Saints' Day y anteriormente All Hallows Day, de donde deriva posteriormente la palabra Halloween, que proviene de All Hallows Heaven, que significa precisamente Noche de Todos los Santos. Sin embargo, esta tradición europea se difundió más por todo el mundo a través de Estados Unidos con el desarrollo tecnológico. Desde el siglo IV, la iglesia de Siria consagraba un día a festejar a todos los mártires. 3 siglos más tarde, el Papa Bonifacio IV, año 615, transformó un templo romano dedicado a todos los dioses, llamado Panteón, en un templo cristiano, dedicándolo a todos los santos, a todos aquellos que nos habían precedido en la fe. La fiesta en honor de todos los santos inicialmente se celebraba el 13 de mayo. Fue traspasada por el Papa Gregorio III, año 741, al 1 de noviembre, día de la dedicación de la Capilla de Todos los Santos en la Basílica de San Pedro en Roma. Más tarde, en el año 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de Todos los Santos se celebraba universalmente. Como fiesta mayor tuvo su vigilia solemne 31 de octubre. Esta vigilia fue llamada por los ingleses All Hallows Heaven, vigilia de todos los santos, y aquí es donde se encuentra su origen el término Halloween. Por otro lado,
Ya desde el año 998, San Odilon, abad del monasterio de Cluny en el sur de Francia, había añadido la celebración del 2 de noviembre como una fiesta para orar por las almas de los fieles que habían fallecido, por lo que fue llamada fiesta de los fieles difuntos, la cual se difundió en Francia y luego en toda Europa. Es la voz del rey. Medicina preventiva, sexta parte del tema del Halloween con nuestro pastor el hermano Gabriel Antonio Álvarez de Restrepo de la Fundación Nuevo Amanecer. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 22 al 24 dice: absténganse de toda especie de mal, que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Las iglesias fueron inundadas con los paganos no convertidos. Eran paganos forzados a integrarse a la Iglesia Católica o perder sus vidas por desafiar al emperador. Los recién agregados traían todas sus prácticas e ideas paganas a la iglesia, incluyendo el festival de Samaín, y exigieron que este festival siguiera siendo parte de sus vidas. Puesto que la iglesia había fracasado en eliminar las prácticas paganas de la gente, decidió usar a su modo algunas de ellas, especialmente este ritual del 31 de octubre. En el siglo IX el Papa instituyó un nuevo día para ser celebrado por la Iglesia, el 1 de noviembre, llamándolo Día de Todos los Santos, All Hallows Day. Este día celebra a todos los mártires y santos de la Iglesia Católica y el 31 de octubre se convirtió en su víspera. Ahora la gente podría tener su festival el 31 de octubre porque el 1 de noviembre era un día santo. La cultura popular llamó a la celebración de el Al-Hallowmas y con el paso del tiempo a la tarde anterior al 1 de noviembre se le conoció como Al-Hallowmas Even, evolucionando poco a poco como Al-Hallows Even, Al-Halloween Even, Al-Halloween Evening y finalmente Halloween. Pero nada cambió. La observancia pagana continuó el 31 de octubre y el día de fiesta cristiano fue observado el 1 de noviembre. La gente no celebró sus ritos y adoración paganos a los demonios para esta nueva víspera establecida por la Iglesia. El ser humano por naturaleza es fiestero. Siempre hay un motivo para reunirse con los amigos, platicar con la familia, comer dulces en grandes cantidades, a veces perder el tiempo y en casi todos los casos gastar dinero. Podría ver la cara de algunos que leen esto o que escuchan este audio y seguramente junto con esa cara hay un comentario como: no, a mí no me gusta gastar. Digo, si hago fiestas de vez en cuando, pero trato de ahorrar lo más posible. Bien, pero si nos sentamos a pensar en lo que una familia gasta en ciertas fiestas del año, nos daremos cuenta de que con toda sinceridad no es más que dinero desperdiciado. Ciertamente cada cultura es diferente. Tal vez en algunos países se realizan menos fiestas que en otros, pero hablemos más en concreto de Latinoamérica, de las costumbres y de las lindas tradiciones que nos han sido impuestas a través de los años. No estoy en contra de la diversión y de la convivencia familiar, pero desgraciadamente en la mayoría de fiestas esto es lo que menos se percibe: convivencia. Hay en México una gran cantidad de celebraciones, empezando el año con el Día de Reyes. Un mes después pasamos por el Día del Amor y la Amistad, luego seguimos por el Día de la Primavera, el Día del Niño, el Día de las Mamás, el del Maestro, el fin de ciclo escolar, las vacaciones, el regreso a la escuela, el Día del Grito, el descubrimiento de América, Halloween, Día de Muertos y así hasta finalizar el año con las fiestas decembrinas. Y esto sin contar lo que en cada país o región se incluya, como días especiales de la patria, santos, vírgenes, objetos y animales, y de esta forma aprovechar el día o el puente para ver televisión, levantarse tarde o más aún, organizar una fiestecita. Lo malo es que después la preocupación de las deudas y los gastos nos tienen tan preocupados que hasta pueden ser motivo de separación familiar. Pero, ¿qué dice la Biblia?
Quizá usted diga, ¿ya vas a empezar a hablar de religión? No, no vamos a hablar de religión. Si quisiera hablarte de religión, entonces trataría de imponerte mis ideas o buscar la manera de convencerte. Ese papel no me corresponde. Eso se lo dejamos a Dios, al cual muchos de nosotros hemos olvidado y solo le invocamos cuando hay un terremoto o sufrimos una desgracia. Ahí es cuando decimos, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? Pero cuando todo va súper en nuestra vida, ni siquiera nos acordamos de que existe, y cuando lo hacemos solo tratamos de acallar nuestras conciencias y así tratar de estar bien con Él. Bueno, esto es lo que la Biblia dice. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, es decir, que lo lleva ante brujos, curanderos, espiritistas y médiums, ni quien practique adivinación, ni agorero, quien predice el futuro, ni sortilegio, quien hace pactos o juramentos pecaminosos, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, magia blanca o negra, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación, blasfemia para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti, dice Deuteronomio capítulo 18 versos del 10 al 12. ¿Por qué Dios no permite consultar a los muertos ni a los adivinos, hechiceros e incluso los horóscopos? El apóstol San Pablo escribió, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19. Y con respecto, ya saben, entonces concluimos que el día del Halloween verdaderamente no es un juego de niños. Escucha la voz de Dios, porque el que ingenuamente peca, como dice el adagio popular, ingenuamente también se condena. Fuentes de inspiración En la voz del rey.